¿Qué reconocimientos obtuvo José Iturbi a lo largo de su vida? Innumerables, independientemente de aquellos por sus méritos profesionales, como el gran pianista y director de orquesta que fue, pero sí que una serie de reconocimientos otorgados por diferentes gobiernos y diferentes países. Aquí, por ejemplo, vemos, mira, ahí la tienes con la lista roja, la Legión de Honor francesa. Aquí tenemos una serie de medallas, entre ellas pues, la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y la Medalla de Isabel la Católica, que son los dos máximos galardones culturales españoles que se concedían en aquel momento. Tenemos, por ejemplo, también aquí la Cruz de Sant Jordi, que es la Cruz de Sant Jordi de Grecia, la mención de la Orden de Nicalifar de Túnez. Ahí también tenemos las menciones que se le hacen tanto en el Condado de Los Ángeles como en Beverly Hills, donde le nombran ciudadano predilecto. Ahí hay unas fotos que se le están entregando. Aquí, por ejemplo, también tenemos una mención de la ciudad de Nueva York y también tenemos aquí el del Music Council of America, que le otorga al presidente Truman. Ahí tenemos al presidente Truman en una carta, en una fotografía dedicada a José Iturbi, y arriba una foto muy curiosa de Iturbi con el presidente Truman tocando el piano a cuatro manos, ¿no? Él era muy amigo del presidente Truman, del presidente demócrata que sustituyó en la Casa Blanca a Roosevelt. Y también ahí tenemos una foto de Iturbi y Joe Pasternak en los estudios de Metro-Goldwyn-Mayer en los años 60, cuando entonces príncipes, creo que no eran príncipes entonces, en su viaje de luna de miel, los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, viajan a los Estados Unidos y visitan los estudios de Metro-Goldwyn-Mayer y los recibe Iturbi. También es muy importante destacar de esta sección cómo la memoria de José Iturbi está entre los valencianos, ¿no? Está el Conservatorio José Iturbi, del cual tú eres alumno, está dedicado a su memoria, el Conservatorio Municipal. La Sala Sinfónica del Palau de la Música de Valencia recibe su nombre, José Iturbi. La calle donde él nació, la antigua calle La Xedrea, en el barrio de Sant Bul, en la ciudad de Valencia, está rotulada con su nombre, con el nombre de José Iturbi. También su hermana tiene una calle en Valencia, está la calle Amparo Iturbi, en la zona muy próxima a la calle San Vicente. Y también es importantísimo destacar que desde 1981 la Diputación de Valencia instituyó el Premio Internacional de Piano José Iturbi. Es decir, la ciudad y los valencianos estimamos y seguimos estimando la figura de un músico tan universal y tan importante como fue José Iturbi.